Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas, estén tranquilos y estén a resguardo. Recibí muchos de los mensajes que enviaron en relación a que fuera un material un poco más accesible y más cómodo para ustedes para trabajar, así es que vamos a probar esta semana con un pequeño material que preparé para acompañarlos en el proceso del desarrollo de las guías. Una de las estrategias que va en la guía para desarrollar es interpretar el lenguaje figurado. Muchas veces nosotros decimos, hoy tengo tanta hambre que me comería una vaca o está lloviendo a chuzos. Realmente nosotros sabemos que no podremos comernos una vaca entera y también que chuzos no van a llover porque no hay una relación entre que las nubes dejen de condensar el agua para que ésta caiga y que llueva un elemento de hierro. Por lo tanto, es importante que el lenguaje figurado siempre tiene que ser interpretado. El lenguaje figurado puede ser una relación de semejanza, ya sea real o imaginaria, que promueve el autor con el fin de decir algo sin decirlo. Este lenguaje figurado puede o no ponerse al lenguaje literal, es decir, a veces se usa utilizando el sarcasmo de tal manera de decir algo que es lo contrario o lo opuesto a lo que queremos expresar. Sin embargo, le otorga un significado diferente a las palabras para darle otro sentido a lo que estamos expresando. El lenguaje figurado, nuevamente, siempre tiene que ser interpretado, no es literal. Veamos el siguiente ejemplo. El 30 de febrero al atardecer, el día que llueva dinero, cuando el mar esté seco y 2 más 2 sean 3, ese día tú y yo volveremos. ¿Qué les llama la atención de este texto? Si ustedes se fijan, las expresiones marcadas en amarillo nos muestran situaciones que no han de ser posibles. No va a llover dinero lamentablemente para nosotros. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la estrofa leída? Si nosotros interpretamos toda la información que conocemos más los datos que nos dan, significa que las personas el autor en este caso que escribe este texto, no desea continuar una relación con esa misma persona con la que estaba, por lo tanto que no volverán a estar juntos. ¿Y por qué? Porque todas las expresiones de los versos tratan sobre situaciones o ideas que no van a suceder. Todo esto es lenguaje figurado. La segunda estrategia a la que vamos a hacer mención durante el desarrollo de esta guía es preguntar al texto. Muchas veces durante la clase nosotros trabajamos un texto en función de la lectura y luego la profesora o el docente a cargo hace preguntas en referencia al texto, a la información que aparece en él. En este caso, la idea es que ustedes pregunten al texto. ¿Por qué? Porque para comprender un texto es siempre necesario preguntarnos información que estamos obteniendo a través de él. Usamos esta estrategia también para descubrir información central que desee comunicar el autor o el escritor en este texto y centrarnos en lo esencial, en los aspectos esenciales del texto. Muchas veces las preguntas pueden ser explícitas con información que aparece escrita en el texto y ahí podemos usar las palabras como por qué, dónde, cuándo, cómo, en qué lugar, cuáles características que aparecen en el texto podemos utilizar para generar nuestras propias preguntas. Pero muchas otras de las preguntas que nosotros encontramos en los textos o que intentamos en esta guía que ustedes puedan desarrollar son preguntas implícitas que van un poco más allá de lo que está estrictamente explícito en el texto. ¿Por qué? Porque hay mucha información que aporta el texto sin decirla, a través de la estrategia de la inferencia, de la habilidad de la inferencia. Inferir es entender algo de un texto que no está escrito literalmente en él, sino que se compone de la deducción entre información que yo tengo, que yo conozco y que yo sé desde mis experiencias personales, más la información que me entrega el texto. Por lo tanto, a partir de lo que me da el texto más lo que yo sé, puedo anticipar quizá la próxima acción de un personaje o puedo emitir un juicio sobre las acciones que realiza. Podemos reconocer algunas características de la personalidad de los personajes a partir de la manera en que actúan en el texto, en las historias, cómo se desarrollan o de la manera de pensar que nos va mostrando el autor que tiene este personaje durante el desarrollo de la historia. ¿Cómo entonces podemos utilizar la habilidad de inferir para aplicarla a la generación de una nueva pregunta?
Retomando el ejemplo anterior, el 30 de febrero al atardecer, el día que llueva dinero, etc., podríamos generar dos tipos de preguntas, una explícita y una implícita. La pregunta explícita apela directamente a lo que tenemos en el texto. Podríamos utilizar la fecha y podríamos preguntar ¿qué día piensa el autor del texto que podrán volver? Y luego tenemos la fecha textual que aparece en el mismo verso, el 30 de febrero. Pero también podemos hacer una pregunta inferencial. Para esto tomamos datos que aparecen en el texto, como por ejemplo, el día que llueva dinero, cuando el mar esté seco y 2 más 2 sean 3, y tendríamos que utilizar nuestra propia memoria para recordar cómo nosotros nos expresamos cuando decimos algo que realmente no es lo que estamos diciendo textualmente. Cuando tenemos una idea en la cabeza y estamos diciéndola de otra manera, con otras palabras. Por lo tanto, tomamos los datos más el conocimiento que tenemos de nuestra forma de expresarnos y aunamos estas dos informaciones y generamos una pregunta inferencial, que en este caso sería ¿qué emoción sentía la persona que escribió este texto? ¿Por qué? Ahora que ya tienes la información de tu guía, más ejemplos, más el PowerPoint, puedes generar tus propias preguntas utilizando toda esta información que tienes disponible. Espero que el generar preguntas te ayude a comprender mejor los textos y puedas sacarle más provecho. Asimismo, que este material te sirva, lo puedas ver y lo puedas utilizar cuantas veces quieras. Un abrazo. Nos vemos en una próxima entrega de material.